Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia, bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual. Para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros y específicamente en el uso adecuado de las razones financieras, pues bien, este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el estudio del tema de análisis de estados financieros o bien ya tengan un conocimiento y quieran refrescar algunos puntos, pues considero que estos videos van a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Para desarrollar este tema de análisis de estados financieros utilizando las razones financieras, he preparado un documento que voy a compartir con ustedes y es el que voy a desarrollar durante estos videos. Acá. Este documento contiene 30 razones financieras, ¿sí? Las cuales cada una de ellas voy a ir explicando en 30 videos diferentes. Explicaré cuál es su aplicación, cuál es su forma de cálculo, la fórmula que se utiliza para el cálculo de cada una de ellas. Y por último, pero no menos importante, el análisis e interpretación que podemos hacer del resultado obtenido de cada razón. Acá estas razones, son los cuadros en celeste que están a su derecha, están agrupados, ¿sí? Las etiquetas de color, de acuerdo al objetivo, la perspectiva en conjunto de esas razones. Por ejemplo, tenemos un grupo de tendencias de la empresa, razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Este video corresponde a la razón número 13, el ciclo de conversión de efectivo que es el que voy a desarrollar a continuación. Acá, dentro de la información que voy a compartir, pues están todas las fórmulas que vamos a ir desarrollando, las 30 fórmulas y la que tenemos en pantalla, la de ciclo de conversión de efectivo. Voy a leer la fórmula y voy a ir explicando cuál es la aplicación de esta fórmula de ciclo de conversión de efectivo, que, dicho sea de paso, regreso al mapa de razones, es la última de este conjunto de razones de rotación. ¿Se dan cuenta? Ya calculamos, ya aprendimos a calcular la rotación de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, rotación de inventario, días de inventario, rotación de cuentas por pagar, días de pago y por último el ciclo de conversión de efectivo. Es una fórmula que también es concluyente en cuanto al uso de estas 6 razones previas. Entonces les decía, la fórmula del ciclo de conversión de efectivo dice de la siguiente manera: los días promedio de inventario más los días promedio de cobro menos los días promedio de pago. Para que se den una idea, en el ciclo de conversión de efectivo, lo que vamos a encontrar es una medición en días, ¿sí? Esa medición de días nos va a indicar la cantidad de días durante los cuales el capital de trabajo de una empresa se encuentra invertido. Repito, la cantidad de días durante las cuales el capital de trabajo se encuentra invertido en una empresa. Pero esta explicación quiero llevarla a un detalle. Voy a abrir una hoja separada donde voy a tratar de una forma un poco gráfica transmitir cuál es la idea de la aplicación del ciclo de conversión de efectivo, por qué es que lo calculamos, cuál es la naturaleza de estos datos. Vean, como tenemos entre los datos a trabajar en el ciclo de conversión de efectivo, tenemos días promedio de inventario, días promedio de cobro y también los días promedio de pago.
Es decir, nuestro ciclo de conversión de efectivo va a considerar el tiempo que pasa desde que compramos la materia prima con nuestros proveedores hasta que logramos cobrar las ventas al crédito, hasta que se convierten en efectivo. Entonces, desde el momento en que compramos nuestra materia prima hasta que cobramos las ventas al crédito. Durante ese tiempo, ¿qué etapas se desarrollaron? Bueno, al comprar la materia prima se llevó a un proceso de producción, después llegamos a tener un inventario de producto terminado, se realizó la venta de ese producto terminado y después se procedió al cobro de las ventas. Pero también en el ínterin hubo un tiempo en el que pasó desde que compramos la materia prima hasta el día en que le pagamos a los proveedores. Entonces, esos son los diferentes tiempos que hay que considerar en el ciclo de conversión de efectivo. Ahora, por ejemplo, hagamos una línea de tiempo para comprender este aspecto. Partamos de un día cero. En un día cero, ¿qué es lo que va a suceder? Acá se compra la materia prima. Este día cero, compramos la materia prima. Ahora, consideremos para este ejemplo que tenemos días promedio de inventario, que es el primer dato que contiene nuestra fórmula, días promedio de inventario. Consideremos que tenemos 50 días. Entonces, del día cero, acá, por el día 50, estamos trazando una línea de tiempo, acá en el día 50, ¿qué es lo que va a suceder si nuestros días promedio de inventario es igual a 50 días? En el día 50, ¿qué es lo que va a suceder? Acá en el día 50 lo que vamos a hacer es vender la mercadería, ¿sí? Porque los días promedio de inventario abarcan desde el momento en que se compra la materia prima hasta que se vende la mercadería. ¿Qué etapas hay de por medio? Ya dijimos, la compra de materia prima, la transformación, se llega a un producto terminado, ya listo para la venta, y se vende la mercadería. Entonces, este tiempo es el que abarca nuestros días promedio de inventario. A esta franja de tiempo vamos a colocar un color anaranjado acá. ¿Sí? Entonces, del día 0 al día 50 son los días promedio de inventario. Ahora, ¿qué sucede después de vender la mercadería? Después de vender la mercadería, viene el proceso de cobro, ¿sí? A los clientes, que les dimos las ventas al crédito y viene un tiempo de cobro. Esos días que pasan después son los que consideramos como días promedio de cobro. ¿Cuántos días en promedio tarda la empresa en cobrar sus cuentas por cobrar? Pongamos como un ejemplo que los días promedio de cobro es igual a 30. 30 días es lo que tarda la empresa de este ejemplo en cobrar. Colocar a un color celeste. Entonces, 30 días, esta otra franja de tiempo. Entonces, ¿en qué día en promedio va a suceder esto? Llevamos 50 días promedio de inventario más 30 días promedio de cobro. Entonces, en un acumulado, allá por el día, en promedio, en el día 80, es que va a suceder el cobro. Acá en el día 80, entonces, lo que va a pasar es
se cobra la cuenta por cobrar. Eso es lo que va a suceder en el día 80. Entonces, en el día 0 se compra la materia prima, día 50 se vende la mercadería y en el día 80 se cobra la cuenta por cobrar. Esto basado en los días promedio de inventario, que para este ejemplo es de 50, luego los días promedio de cobro de 30, ¿sí? Para hacer un acumulado de 80. Ya llevamos 80 días desde la compra de la materia prima hasta que se cobra la cuenta por cobrar. A este periodo de tiempo, que es la suma del día promedio, los días promedio de inventario y los días promedio de cobro, a toda esta franja de tiempo, le voy a colocar un color, a toda esta franja de tiempo se le llama ciclo operativo, ¿sí? Este es el ciclo operativo de la empresa, ¿sí? Todo esta franja de tiempo que está acá es el ciclo operativo de la empresa, que es la suma de los días promedio de inventario y los días promedio de cobro. También se expresa en días. Entonces, el ciclo operativo será igual a 80 para este ejemplo. Muy bien. Ahora, les decía que el ciclo de conversión de efectivo se considera como el tiempo que pasa invertido el capital de trabajo de una empresa, ¿sí? Estamos haciendo estas mediciones en días. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa invertido el capital de trabajo de una empresa? Ese es el ciclo de conversión de efectivo. Para tener una claridad de esto, voy a hacer un escenario acá un poco atípico. Pensemos que esta empresa no tiene crédito con sus proveedores. Eh, no tiene ningún tipo de crédito por cualquier razón. Entonces, ¿qué sucedería con el capital invertido en este escenario? ¿En qué momento desembolsaría efectivo la empresa? Prácticamente en el día 0. Acá, en el día 0, la empresa, al no tener un crédito, tendría que comprar sus materias primas, ¿sí? Al contado. Entonces, acá, en un día 0, desde el inicio, el momento de comprar la materia prima, tendría un desembolso de efectivo. ¿Y en qué momento va a tener su ingreso de efectivo en este escenario? Lo va a tener hasta acá. En este ejemplo, hasta en el día 80, porque hasta en el día 80 es cuando va a lograr recuperar la cuenta por cobrar. Entonces acá va a tener un ingreso de efectivo, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto tiempo va a pasar el capital invertido en esta empresa? El capital invertido pasará un total de, en promedio, de 80 días, ¿sí? Lo voy a colocar acá, de 80 días. ¿Por qué? Todo este tiempo es que va a pasar invertido el capital. Desde que desembolsa el efectivo, cuando realiza la compra de la materia prima, sí, está la materia prima, de que realiza el desembolso para la compra de la materia prima en el día 0, hasta que ingresa el efectivo, que es cuando cobra la cuenta por cobrar, ahí todo este tiempo pasaría invertido el capital de trabajo, ¿sí?
¿Cuánto tiempo corresponde para este ejemplo? 80 días, que coincide pues con el ciclo operativo. Y para este caso, como no hay en este escenario proveedores, no hay un crédito, este tiempo de capital invertido se convertiría automáticamente en su ciclo de conversión de efectivo. Su ciclo de conversión de efectivo sería igual a 80 días. ¿Ya? Acá de esta forma, tal vez se puede apreciar más claro en qué consiste esta terminología del ciclo de conversión de efectivo al decir que es el tiempo que pasa invertido el capital de trabajo de una empresa. Capital de trabajo invertido. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 80 días, para este ejemplo. Ahora, voy a quitar esta parte de este escenario que planteé solo para tratar de transmitir la idea de lo que es el ciclo de conversión de efectivo y vamos a un escenario pues normal donde tenemos días promedio de pago, es decir, tenemos crédito con proveedores. Pongamos, por ejemplo, que se tienen días promedio de pago igual a 35, ¿sí? Entonces serían los días promedio de pago. Vamos a ponerle un color acá. Entonces tenemos días promedio de pago de 35. Pero ¿desde qué momento empiezan a contar, en teoría, estos días de pago? Desde el momento en que compramos la materia prima, ¿sí? Hasta que se le paga a los proveedores. Los días promedio de pago es el tiempo que la empresa tarda en pagar a sus proveedores, ¿sí? ¿Y cuándo inicia ese ciclo de día de promedio de pago? Desde el momento en que hace las compras, desde el momento que adquiere pues, la materia prima, ¿ya? Hasta el momento en que le paga. Entonces, ese es el tiempo promedio que la empresa tarda en pagarle a sus proveedores desde el momento en que realiza las compras. Entonces, partiendo en este diagrama de que en el día cero es cuando se realiza la compra de materia prima, 35 días después va a realizar en promedio el pago a sus proveedores. Entonces, en el día 35, ¿qué va a suceder? Paga a proveedores. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar invertido el capital de trabajo de esta empresa en este escenario? Ese dato es igual al ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo nos dice que son los días promedio de inventario más los días promedio de cobro menos los días promedio de pago. Ya están ustedes ahí pensando que el tiempo que corresponde al ciclo de conversión de efectivo es esta franja que queda acá, ¿sí? Pero entendamos el por qué. La pregunta, ¿cuándo se va a realizar el desembolso de efectivo en este escenario? ¿Cuándo va a haber una salida de efectivo en este escenario? Exacto, acá. Al terminar los días promedio de pago. Acá en este momento es que va a haber un desembolso de efectivo. Entonces voy a colocar desembolso de efectivo. Vamos a poner un signo monetario que lo tengamos. Acá va a haber un desembolso, ¿sí? Cuando se le paga, para acá, perdón, cuando se le paga a los proveedores, ¿sí? El día 35 ahí hay un desembolso de efectivo. ¿Cuándo habrá un ingreso de efectivo? Pues siempre al final del día 80, en esta línea de tiempo, que es cuando se cobra la cuenta por cobrar. Entonces acá siempre será el ingreso de efectivo. ¿Sí?
Durante todo este tiempo, el capital de trabajo va a estar invertido en la empresa. El capital de trabajo estará invertido durante esta franja de tiempo que está en verde, que sería después de que le realiza el pago a los proveedores hasta el momento en que cobra su cuenta por cobrar. Ahora, ¿cuánto tiempo corresponde a esa franja? A ese tiempo de capital que va a estar el capital invertido. Eso es lo que corresponde al ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo nos dice que son los días promedio de inventario, 50 en este ejemplo, más los días promedio de cobro, 30, ya llevamos ahí 80, menos los días promedio de pago, 35. Entonces, nuestro ciclo de conversión de efectivo va a ser igual a 45 días. ¿Sí? Va a ser este mismo tiempo. ¿Sí? Este mismo tiempo corresponde al ciclo de conversión de efectivo de este ejemplo. ¿Sí? Es el tiempo en el que el capital de trabajo en la empresa va a estar invertido. 45 días. ¿Estamos? Ahora, comprendiendo esta parte en cuanto a su aplicación en días, hay un cuestionamiento que yo hago cuando estoy explicando este tema, y es el siguiente. ¿Consideran ustedes que un ciclo de conversión de efectivo puede ser negativo? ¿Sí? Veamos, ciclo de conversión de efectivo es el tiempo durante el cual el capital de trabajo de una empresa está invertido en su ciclo operativo. ¿Ya? Ahora, ese tiempo en el que está invertido el capital de trabajo puede ser negativo. Veamos. En un escenario, por ejemplo, en el que esta empresa, pensemos, voy a traer acá los datos con los que estamos trabajando. Días promedio de inventario, ¿sí? Luego los días promedio de cobro y los días promedio de pago. Muy bien. Entonces tenemos nuestros días promedio de inventario, en este ejemplo es de 50, promedio de cobro de 30 y los días promedio de pago de 35. Entonces nuestro ciclo de conversión de efectivo, vemos que es igual a los días promedio de inventario más los días promedio de cobro menos los días promedio de pago, 45. Pero pensemos en un escenario, ¿sí? De mejora, ¿sí? De mejora de procesos, ¿sí? Entonces, los días promedio de inventario, la entidad analizó este ciclo de conversión de efectivo y empezó a trabajar en las diferentes etapas. Y los días promedio de inventario logró disminuirlos a través de mejores procesos en las compras de la materia prima, mejorar en los procesos de producción, una mejora en los procesos de venta. Pensemos que los días promedio de inventario disminuyeron a 25. Luego, los días promedio de cobro, pensemos que se mejoró el proceso de cobro, claro, esto pues amarrado con las políticas de crédito de la empresa, etcétera, pero hubo algunos cambios y logró disminuirse a 26 días, poner un número así.
Y los días promedio de pago, tenemos de 35. La empresa pues decidió hacer negociaciones con los proveedores a medida de que con la mayoría de ellos lograr una renegociación de los créditos, ¿sí? Y al hacer negociación con algunos de sus proveedores, en promedio sus días de pago pasaron de ser de 35 a 55. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo, días promedio de inventario más días promedio de cobro, menos los días promedio de pago, va a ser igual a 4. Tendrá un ciclo de conversión de efectivo en negativo. Es decir, es más rápido para esta empresa, porque este es su ciclo operativo, 51 días. En 51 días, en su ciclo operativo, la empresa logra comprar la materia prima, llevarla a proceso de producción, tener producto terminado, vender ese producto terminado, realizar la labor de cobro. Eso le lleva 51 días, ¿sí? Y desde que compra la materia prima hasta que le paga a su proveedor, le lleva 55 días. Es decir, es más rápido, la empresa logra en el día 51 tener el ingreso de efectivo, ¿sí? En un día 51, ¿sí? Tendrá un ingreso de efectivo. Y hasta en el día 55 tendrá la salida, tendrá un desembolso de efectivo. Entonces, durante 4 días, por eso es el signo negativo del ciclo de conversión de efectivo, durante 4 días, esta empresa va a tener en su poder un efectivo con el cual se va a poder financiar, ¿sí? Para hacer otras operaciones, reinversiones cortas, etcétera, porque todavía en promedio le faltan 4 días para pagarle a sus proveedores. Recuerden, todos estos son datos en promedio, pero que sí son de mucha utilidad en cuanto al análisis, ¿sí? Pasar de un ciclo de conversión de efectivo positivo de 45, es decir, el capital de trabajo de la empresa está invertido durante 45 días, a pasar, por ejemplo, a un ciclo de conversión de efectivo negativo de 4, quiere decir que ya no le es necesario tanto tiempo a la empresa mantener invertido su capital de trabajo. Les adelanto algo más con el ciclo de conversión de efectivo. Consideren que este tiempo durante el cual la empresa tiene invertido su capital de trabajo tiene un costo financiero, ¿sí? Entonces, ese costo financiero, teniendo un ciclo de conversión de efectivo, ya no se tendría. Veamos otro escenario de un ciclo de conversión de efectivo negativo. Pensemos, voy a moverme, voy a mover la pantalla un poco, permítanme. Veamos otro ejemplo en el cual se puede tener como resultado un ciclo de conversión de efectivo negativo, ¿sí? En otro escenario. Voy a copiar estos nombres de cuentas, colocarlos acá. Pensemos en una empresa digital, en un marketplace, ¿sí? Un marketplace es una tienda virtual que trabaja como intermediario, ¿sí? Entre los proveedores de ciertos artículos y los clientes. Entonces, al funcionar como un intermediario es que tiene una plataforma donde realiza la venta de los artículos, pero que no tiene un inventario como tal, sino que cuando un cliente hace su compra a esta empresa de marketplace, pues el pedido llega directamente al proveedor y el proveedor es el que se encarga de despacharlo al cliente. Entonces, en un escenario como esos, esta empresa no tendría
días promedio de inventario porque no realiza una compra como tal, ¿ya? Nunca tiene en su poder un inventario. Entonces, sus días promedio de inventario serían de cero. Días promedio de cobro. Como este marketplace es el que se encarga de crear una plataforma para venderle a sus clientes, por lo general de manera digital, los cobros los hace por vías electrónicas, tarjetas de crédito, etcétera. Y pensemos que el proceso de pago de las empresas emisoras de tarjetas de crédito hacia la empresa que estamos analizando, en promedio tarda 3 días. ¿Sí? Entonces, sus días promedio de cobro van a ser 3 desde el momento en que realiza la venta al cliente y recibe el dinero de esa venta. Ahora, en este escenario, el proveedor del artículo se lo despacha directamente al cliente y hace pues, la facturación hacia la empresa de marketplace. Esta empresa ya cobró la venta, pero le va a decir al proveedor en las negociaciones, en los contratos, ¿sí? Les va a dar un tiempo de crédito para pagarle a ellos. Pensemos que sus días promedio de pago sean 20 días en promedio para pagar a sus proveedores, ¿sí? Entonces, su ciclo de conversión de efectivo va a ser sus días promedio de inventario, no hay, es un valor cero, pero vamos a continuar con la fórmula. Lo sumamos a los días promedio de cobro y restamos los días promedio de pago. Tendría entonces un ciclo de conversión de efectivo de -17. Es decir, durante 17 días, la empresa no va a tener un capital de trabajo invertido, sino al contrario, va a tener un excedente de efectivo que podrá gestionar mientras se llega el tiempo de pagar a sus proveedores. Entonces, son escenarios en los que al tener un ciclo de conversión de efectivo negativo, el capital de trabajo de la empresa, pues tendrá que tener otra gestión, porque les digo, se podrá llegar a tener excedentes de efectivo, mejorar las razones de liquidez, etcétera. Entonces, tendrá que cambiar la gestión de la empresa, porque tendrá que gestionar un tanto más el efectivo que pudiera llegar a tener en excedente. Tendrá que enfocarse en su liquidez, porque está trabajando con un ciclo de conversión de efectivo negativo. No tiene un tiempo de capital invertido, capital de trabajo invertido. Estamos entonces para comprender que estos escenarios sí se pueden dar y es importante tenerlos presentes. Y que también es importante comprender que de un ciclo de conversión con un valor positivo, lo bueno sería disminuirlo, si no necesariamente llegar a un valor negativo, pues sí, disminuirlo, mejorar en los días promedios de inventario, mejorar los días promedios de cobro, acortándolos, cada uno de ellos, o bien extendiendo los días promedio de pago, ¿sí? Con las negociaciones con los proveedores a manera de reducir el ciclo de conversión de efectivo. En este ejemplo, pasar de un ciclo de conversión de efectivo de 45 a 40, pues ya se puede tener una gestión diferente, ¿sí? Del capital de trabajo de la empresa. Ahora, pues ya habiendo dejado claro esta interpretación del ciclo de conversión de efectivo, pasemos a la siguiente etapa. Ya es el cálculo como tal cuando tenemos datos en nuestros estados financieros, ¿sí? Del ciclo de conversión de efectivo. Ya interpretamos cuál es el escenario en el que se interpreta los días promedio de pago, los días promedio de inventario y los días promedio de cobro. Ahora internémonos en la parte del cálculo.
Para desarrollar la fórmula de ciclo conversión de efectivo, para cada uno de los elementos, los tres elementos que lo componen, necesito desarrollar las fórmulas que están acá. Días promedio de inventario. Para los días de promedio de inventario, la fórmula es igual a 365 dividido la rotación de inventario. Solo un pequeño anuncio, cada una de estas fórmulas están dentro de este documento, pero también ya las vimos en los videos previos. ¿Sí? Días promedio de inventario, días promedio de cobro, días promedio de pago. Regreso a nuestro mapa de razones. Todos estos ya los vimos a detalle en cada uno de estos videos, así que pueden también consultarlos para tener un mejor detalle en cuanto a cada tema. Pero bien, les digo, necesitamos la fórmula de días promedio de inventario, 365 dividido la rotación de inventario. La rotación de inventario, para calcularla, es el costo de los bienes vendidos dividido el promedio de inventario. Luego necesitamos los días promedio de cobro, que es igual a 365 dividido la rotación de cuentas por cobrar. Y la rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas al crédito netas dividido el promedio de cuentas por cobrar. Luego, los días promedio de pago, 365 dividido la rotación de cuentas por pagar. Y la rotación de cuentas por pagar la obtenemos con el resultado del valor de las compras dividido el promedio de cuentas por pagar. ¿Cómo explicábamos que por lo general el valor de las compras no se obtiene en un estado de resultados como tal? Entonces probablemente tengamos que calcular ese valor. Y para calcular el valor de las compras es igual al costo de ventas más el inventario final menos el inventario inicial. ¿Sí? Ahora desarrollemos un ejemplo básico aplicando estas fórmulas. Acá voy a desplegar, acá tengo los datos que necesitamos. Ventas al crédito, costo de ventas, inventarios, cuentas por pagar, tanto saldos iniciales como finales, cuentas por cobrar, saldos iniciales y finales. Veamos. Por ejemplo, tenemos ventas al crédito por 100,000. Tenemos un costo de ventas 60,000. Luego tenemos cuentas por cobrar el saldo inicial. Recuerden, el saldo inicial es el que está al inicio del periodo, o bien lo ubicamos como el saldo final del periodo contable inmediato anterior, ¿ya? Cuentas por cobrar saldo inicial, 10,000. Cuentas por cobrar saldo final, 20,000. Luego tenemos nuestro inventario inicial, inventario final de 25,000. Las cuentas por pagar, tenemos un saldo inicial de 10,000 y un saldo final de 20,000. Muy bien, con esos valores vamos a trabajar. Vamos a trabajar los días promedio de inventario, porque este dato es el que se necesita para calcular el ciclo conversión de efectivo. Pero para los días promedio de inventario, que es 365 dividido la rotación de inventario. Entonces necesito calcular primero la rotación de inventario. La rotación de inventario es igual al costo de los bienes vendidos dividido el promedio de inventario. Entonces, la rotación de inventario es igual al costo de los bienes vendidos dividido el promedio de inventario. Los días promedio de inventario es igual a 365 días dividido la rotación de inventarios. Y con eso ya tenemos nuestros días promedio de inventario. Luego, necesitamos los días promedio de cobro. Pero previo necesitamos calcular la rotación de cuentas por cobrar, la cual calculamos ventas al crédito netas dividido el promedio de cuentas por cobrar.
Entonces, calculamos ventas al crédito netas dividido el promedio de las cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar, 6.67. Días promedio de cobro, 365 dividido rotación de cuentas por cobrar. Entonces, 365 dividido la rotación y tenemos días promedio de cobro, 55. Luego, días promedio de pago. Pero para los días promedio de pago, poder calcularlos, necesitamos la rotación de cuentas por pagar. Y para calcular la rotación de cuentas por pagar, necesitamos el valor de compras, que no lo tenemos. Así que vamos a calcular primero las compras. Las compras es el costo de ventas más el inventario final menos el inventario inicial. Entonces, aplicamos costo de ventas, ¿sí? Más el inventario final menos el inventario inicial. Con ello tenemos las compras. Ahora, la rotación de cuentas por pagar, compras dividido promedio de cuentas por pagar. Entonces, tomamos el valor de las compras dividido el promedio de las cuentas por pagar. Tenemos que la rotación de cuentas por pagar es igual a 3. Y los días promedio de pago, dice que es 365 dividido la rotación de cuentas por pagar. Entonces, 365 dividido la rotación es igual a 122. Entonces, a mi fórmula del ciclo conversión de efectivo, ya tengo los días promedio de inventario, los días promedio de cobro y los días promedio de pago. Les explicaba el ciclo operativo. ¿Ya? El ciclo operativo corresponde a los días promedio de inventario más los días promedio de cobro. Entonces, ese ciclo operativo, para este caso, es un dato válido tenerlo, va a ser igual a los días promedio de inventario más los días promedio de cobro. Este ciclo operativo de 252 días, todos estos son valores en días, ¿sí? Y se explica como el tiempo que transcurre desde que se compra la materia prima hasta el momento en que se cobran las cuentas por cobrar, las ventas de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Perdón, las cuentas por cobrar de las ventas al crédito. Esa sería la total. Entonces, todo ese tiempo se llama ciclo operativo, que en este caso corresponde a 252 días. Muy bien, ahora calculamos nuestro ciclo de conversión de efectivo, que es igual a la fórmula días promedio de inventario más días promedio de cobro menos días promedio de pago. Entonces, tenemos días promedio de inventario más días promedio de cobro menos días promedio de pago. Tenemos un total de 131 días. Entonces, este es el valor del ciclo de conversión de efectivo de la empresa que estamos analizando. 131 días. Durante 131 días, la empresa tiene invertido su capital de trabajo. Durante 131 días, la empresa tiene invertido su capital de trabajo. ¿Sí? Solo como un efecto, como una herramienta didáctica y comprenderlo, este resultado que acabamos de calcular acá, de forma gráfica se vería de esta manera. Días promedio de inventario 198, días promedio de cobro 55 y días promedio de pago 122.
partiendo de una línea de tiempo, desde el día 0 al día 198, son los días promedio de inventario. Acá se vende el total del inventario. A partir de acá, toma 55 días para cobrar lo vendido, ¿sí? Todo este tiempo es el periodo promedio de cobro, ¿sí? 55 días más. Luego, 128 días es los días promedio de cuentas por pagar, los días promedio de proveedores. Entonces, tarda 128 días. Estos serían, de alguna forma gráfica, cómo sucederían esos acontecimientos. El ciclo operativo, dijimos, 252 días, que es la suma de los días de inventario y los días promedios de cobro, ¿sí? Sería toda esta línea de tiempo. Y el ciclo de conversión de efectivo, que corresponde al tiempo en que está invertido el capital de trabajo de la empresa, correspondería desde el momento en que se le paga a los proveedores hasta que hay una entrada de efectivo, que es el momento en que se cobra las cuentas por cobrar. Sí, este ciclo de conversión de efectivo, para este caso, de 131 días, gráficamente se vería como este lapsus de tiempo que está acá. Muy bien, era solamente para verlo de una forma gráfica y los datos obtenidos acá están en pantalla. Ahora vayamos a aplicar el ciclo de conversión de efectivo a nuestros estados financieros. Acá tenemos nuestros estados financieros, el balance general consolidado para esta empresa de ejemplo, en periodos contables que finalizan en diciembre 16 hasta el periodo contable que finaliza en diciembre 20. Acá abajo hemos venido desarrollando las diferentes razones financieras que hasta ahora hemos visto. Yo ya tengo calculado acá el ciclo de conversión de efectivo que corresponde para los años 17, 18 y 19. Pero voy a trabajar con ustedes el año 20. Entonces, empecemos. Procedamos entonces a calcular nuestro ciclo de conversión de efectivo para la empresa que estamos analizando sus estados financieros. El ciclo de conversión de efectivo es igual a los días promedio de inventario más los días promedio de cobro menos los días promedio de pago. Esos datos ya los teníamos desarrollados en las razones previas. Entonces, los días promedio de inventario para el año 20, ¿sí? Ya los teníamos como un valor de 87. A eso le sumamos los días promedio de cobro. En nuestro video número 8, pues llegamos a desarrollar a detalle el cálculo y tenemos un valor de 30 y restamos los días promedio de pago. En el video 12 vimos el tema de días de pago y tuvimos como resultado para el año 20, 71, ese valor lo restamos y tenemos el ciclo de conversión de efectivo en días para el año 20 de 46 días. Como ven, en un análisis histórico de esta empresa, el ciclo de conversión de efectivo ha venido en aumento. Ha pasado en el año 17, es la columna D, de 36 días. Tuvo una pequeña variación muy poco significativa, un día menos, de 35 días mostró en el año 18, pero súbitamente ya aumentó 5 días a finales del año 19 y subió 6 días para el año 20. Entonces, estos últimos 2 años, el ciclo de conversión de efectivo ha ido aumentando, es decir, el tiempo en que el capital de trabajo de la empresa está invertido ha ido aumentando. Cuanto más tiempo el capital de trabajo
pasa invertido, pues recuerden también que tiene un efecto en el costo financiero que tiene ese capital de trabajo. Entonces, es otro tema a desarrollar más adelante, pero hay que considerar que todo capital que se tiene invertido tiene un costo financiero. Y cuanto más tiempo pase invertido ese capital de trabajo, pues obviamente el costo financiero va a ir aumentando. Entonces, esto no es bueno, no es bueno y requiere de una revisión en cuanto a los valores que afectan el ciclo de conversión de efectivo. También vale la pena eh, investigar, ¿sí? En cuanto a esos datos, los factores que corresponden acá, los días promedio de inventario, días promedio de cobro, días promedio de pago, ¿sí? Habrá que analizarlos individualmente para mejorar esta razón del ciclo de conversión de efectivo. A futuro, plantearse una disminución en el ciclo de conversión de efectivo es favorable para una empresa. Primero, necesitará probablemente un menor capital de trabajo. Segundo, podrá disminuir sus costos financieros en cuanto al financiamiento del capital de trabajo. Entonces, potencializar los resultados de las razones se logra cuando se proyectan a futuro. Entonces, habrá que analizar estos resultados para proponer una mejora hacia futuro en esta empresa. Ahora, ustedes ven abajo esta línea de ciclo de conversión de efectivo, unidades monetarias. Es porque acá está valorizado el ciclo de conversión de efectivo. Cuando les explico lo de los días, les digo que son, por ejemplo, 46 días en el año 20, durante los cuales el capital de trabajo de la empresa está invertido. Pero, ¿cuál es el monto al que corresponde ese capital de trabajo? Pues ese valor es el que se calcula acá, en el ciclo de conversión de efectivo de unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, es el punto que vamos a desarrollar a continuación. Y como siempre, vamos a hacer en dos etapas el aprendizaje de la aplicación del cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a regresar acá al ejemplo básico en el que estábamos desarrollando el ciclo de conversión de efectivo y que ya habíamos determinado su valor en días. Ahora vamos a determinarlo, eh, el valor del ciclo de conversión de efectivo en unidades monetarias. Entonces, para ello, seguimos la misma secuencia de los elementos de la fórmula, ¿ya? Que es el inventario, las cuentas por cobrar y las compras. Muy bien. Acá, ¿cuáles son los datos que necesito? Necesito los datos numéricos relacionados a estas cuentas, pero lo voy a explicar de esta forma, relacionado a los movimientos ocurridos durante el periodo, ¿sí? Ese es el punto que necesito, los movimientos ocurridos durante el periodo que estoy analizando. Ahora, ¿cómo voy a lograr eso? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo voy a lograr eso? El inventario, los movimientos ocurridos de inventario durante el periodo contable que estoy analizando, de enero a diciembre, por lo general, los voy a tener en el costo de ventas, ¿sí? Costo de ventas, eh, para este caso es de un valor de 60,000, ¿sí? El costo de ventas me refleja el inventario que fue vendido, que tuvo movimiento durante el periodo, ¿ya?
Las cuentas por cobrar que se generaron durante el periodo, lo voy a tomar del total de ventas al crédito netas. ¿Por qué? Porque es el crédito, realmente la cuenta por cobrar generada en su totalidad durante el año. ¿Sí? Es la generada durante el periodo. ¿Ya? Y las compras son las compras que se generaron durante el periodo que estoy analizando. Este dato ya lo tenía calculado acá, ¿se recuerdan? Cuando estábamos calculando el periodo promedio de pago. Y tengo ya estos valores. 45,000 para las compras es el que me faltaba. Luego coloco acá el valor de los días promedio, días promedio de rotación de cada una de esas cuentas. De inventario, ¿cuál es el valor de días promedio de inventario? Tenemos 198. De las cuentas por cobrar, los días promedio de cobro, 55. Y de compras, los días promedio de pago, 122. Muy bien. Entonces, con ello, ya tengo los datos que necesito. Para realizar los cálculos de los valores, necesito sacar, llevar a este valor de inventario de 60,000 a un equivalente de los días promedio, que para este caso es de 198. ¿Sí? Entonces, tomo la siguiente fórmula y multiplico el valor del inventario por el resultado de los días por medio dividido el total de días del año, 365. Los movimientos ocurridos durante el periodo que corresponden al inventario, que en este caso son 60,000, ¿sí? Eso fue durante todo el año. Pero quiero tener el dato que corresponde a los días promedio, que en este caso son 198. Entonces, por eso aplico esta fórmula donde multiplico el movimiento del año en el inventario por el factor que resulta de los días promedio dividido 365. Luego hago lo mismo con las cuentas por cobrar. Tomo el movimiento del año y quiero obtener el dato que corresponde a los 55 días promedio que habremos calculado en este ejercicio. Entonces lo multiplico por el factor que resulta de los días promedio dividido 365. Y lo mismo hago con las compras. El valor de compras al año, quiero saber cuánto corresponde a los 122 días promedio que tengo como resultado. Entonces multiplico las compras por el factor de días promedio dividido 365 días, ¿sí? Y tengo estos valores. Aplicamos la misma lógica del ciclo de conversión de efectivo. No hay otra fórmula para ello. Y la fórmula me dice que es igual a el valor relacionado al inventario más las cuentas por cobrar menos el valor relacionado a las compras. Y me da un total de 32,500. Es decir, el ciclo de conversión de efectivo en unidades monetarias es de 32,500. Dicho de otra forma, esta empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo de 131 días. Durante 131 días, la empresa tiene invertido su capital de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el monto de ese capital de trabajo invertido? 32,500 unidades monetarias. ¿Sí?
durante 131 días tiene invertido 32.500. Ya ustedes irán pensando, bueno, entonces el costo financiero de estos 32.500, tenerlos invertido, luego al realizar cambios en el ciclo de conversión de efectivo, la mejor forma pues es disminuyendo esos días. Sí, conforme esos días disminuyan, pues el ciclo de conversión de efectivo en unidades monetarias, pues también va a disminuir. Ese es el efecto directo. ¿Estamos? Muy bien, ahora apliquemos este cálculo en nuestro estado de situación financiera. ¿Ya? Y entonces realizamos el cálculo, la fórmula. Acá tenemos pues los valores como referencia, los valores que vamos a utilizar. El inventario, ya todos estos datos acá los tengo, cuentas por cobrar y compras. El inventario, ¿sí? Lo vamos a tomar del costo de ventas, el que corresponde al periodo que estamos analizando, diciembre, que termina en diciembre 20. Luego, las cuentas por cobrar, ya acá las tenemos todas y damos las ventas al crédito netas. Acá tenemos el total de ventas al crédito netas, ya las teníamos como referencia acá en la línea 138. Y por último, las compras. Este cálculo, pues, ese valor lo obtuvimos cuando estábamos resolviendo la rotación de cuentas por pagar y lo traemos acá, pues, a la vista. Lo pongo acá para que lo tengamos a la mano, ahí a la vista, en la pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a desarrollar la fórmula que aplicamos hace un momento. Es número, sorry, paréntesis, trabajamos con la parte del inventario. Dijimos que es este valor de inventario multiplicado por el factor de los días medio de inventario, 87, dividido 365 días. ¿Sí? Vamos a cerrar el paréntesis acá. Este es un resultado. Ese resultado se va a sumar al siguiente cálculo. Es el valor de las cuentas por cobrar multiplicado por el factor de los días promedio de cobro. En este caso es de 30, dividido 365 días, ¿sí? Y ya tenemos el segundo elemento de nuestra fórmula y restamos el que corresponde a las compras, ¿sí? ¿No? Es el cálculo de compras multiplicado por el factor de los días promedio de pago, dividido 365, ¿sí? Y con ello ya tenemos pues los tres valores que necesitamos operar. Como resultado tenemos nuestro ciclo de conversión de efectivo en unidades monetarias de 1574. Como ven, en cuanto al tiempo, los últimos años, que va subiendo el valor de días del ciclo de conversión de efectivo, pues también ha ido subiendo el valor numérico del ciclo de conversión de efectivo, el que corresponde a las unidades monetarias. Ha pasado en los últimos 3 años de 1464 a 1574. Es decir, el capital de trabajo de la empresa en el año 18 era de 1464 en promedio, invertido durante 35 días, ¿sí? Porque ese era el valor del ciclo de conversión de efectivo. Ahora, tarda más tiempo invertido, tarda más tiempo el ciclo de conversión de efectivo, 46 días, y por ende también se amplió el valor en unidades monetarias. El capital de trabajo por esta ampliación
del ciclo de conversión de efectivo en días, ahora el monto del capital de trabajo invertido en este ciclo de conversión de efectivo aumentó y ahora es 1.574. Entonces, este aumento de diciembre 18 a diciembre 20, pues también tiene un costo financiero, como les he dicho, y pues castiga las finanzas de la empresa. Así que tampoco es bueno este monto y deberá de hacerse una investigación, un análisis con los diferentes elementos que nos llevaron al cálculo del ciclo de conversión de efectivo para proyectar una mejora tanto en los días como, obviamente, en el monto del capital invertido en el ciclo de conversión de efectivo. Muy bien. Este tema tiene, como todos los demás, mucha utilidad. Tiene un análisis requerido de bastante detalle hacia atrás, porque hay que, para concluir, perdón, para proyectar un cambio en el ciclo de conversión de efectivo, pues como vemos hay que ir a analizar los diferentes factores que lo componen y pues se vuelve un trabajo un poco más detallado y un proceso muchas veces a mediano plazo, ¿ya? Disminuir días de promedio de cobro, disminuir días promedio de inventario, pues no es de la noche a la mañana que sucede, pero es bueno en una empresa, es saludable que se proyecte mejoras en estas razones financieras como la del ciclo de conversión de efectivo. Y una disminución tiene como efecto una mayor eficiencia en el uso del capital de trabajo y disminuye los costos financieros del mismo. Muy bien, espero que haya sido de utilidad este tema para ustedes. Si llegan a tener alguna duda respecto al contenido, pues háganmelo saber en los comentarios de este video y suscríbase a mi canal, porque faltan más videos, más razones financieras. Iré subiendo otros temas más adelante y será un gusto para mí poder compartirlos con ustedes. Mi nombre es Marco Galicia y nos vemos hasta en una próxima.